Dicen que en la Edad Media los nombres eran destino. Nació entre dos tronos y una sola ambición. Carlos de Navarra, nieto de Luis X de Francia, creció convencido de que el mundo le debía una corona. Su madre, Juana II, lo había hecho rey de Navarra, pero él ansiaba París, no Pamplona. Desde joven tejió una red de intrigas, venenos, sobornos, promesas falsas. En las cortes de Europa, su nombre ya era sinónimo de traición. Carlos el Malo jugaba con reyes como con piezas de ajedrez. Engañó a Inglaterra y Francia por igual durante la Guerra de los 100 Años, vendiendo su lealtad al mejor postor. Intrigó contra el rey Juan II de Francia y hasta mandó asesinar a sus enemigos en plena noche. Su rostro sonriente era un disfraz. Bajo él latía un corazón hecho de puro rencor. Su reputación cruzó fronteras. Los cronistas lo llamaban el demonio de Navarra. En París, el pueblo lo escupía. En Londres, lo despreciaban. Incluso su propia familia lo temía. Carlos el Malo había tejido tantas mentiras que ya nadie distinguía cuál era la última. Pero el destino, irónico y paciente, aguardaba su momento para cobrarse cada traición. En 1387, viejo y enfermo, el rey pidió ser envuelto en vendas empapadas en aguardiente, una cura supersticiosa para calmar su cuerpo agonizante. Al anochecer, una sirvienta selló las vendas con hilo y acercó una vela para cortar el extremo. El fuego prendió. En segundos Carlos ardía como un muñeco infernal, gritando hasta que la carne se fundió en el lino. Así murió el Malo, devorado por su propia vanidad. Cuando el humo se disipó, solo quedaron cenizas y un rumor, que el infierno se lo había llevado antes de que el cuerpo se enfriara. Su muerte grotesca recorrió toda Europa como un cuento moral. Carlos el Malo, el rey que había traicionado a todos, terminó traicionándose a sí mismo. En la historia su nombre no quedó grabado en oro, sino en fuego. Síguenos para más historias como esta.